7:15 en contacto directo. Jofre Campañas, abogado constitucionalista, nos acompaña desde nuestros estudios en Guayaquil. Buenos días y gracias por estar con nosotros. Gracias a usted. Algunas de las preguntas y las implicaciones. La 4 en particular, que dice lo siguiente y lo vamos a poner en pantalla. ¿Está usted de acuerdo en sustituir el Pleno del Consejo de la Judicatura por una comisión técnica compuesta por 3 delegados designados? Uno por el presidente, uno por la Asamblea y uno por la función de transparencia y control social, para que durante un periodo de 18 meses asuma todas las funciones del Consejo de la Judicatura y pueda reestructurar el sistema judicial. Doctor, una disposición transitoria. Si estaba por concluir esa transición en lo que hemos estado, ahora lo que logramos es que se alarga 18 meses más. Estefanía, eso no es lo grave. La transición es un fracaso, puede ser que demore 18 meses o 20 meses, si el resultado fuera el adecuado, sería un tiempo que se puede esperar. Lo grave es que esta decisión, este proyecto de reforma, no solo que es totalmente inconstitucional, sino que rompe absolutamente con lo que dispone el artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana. Esta carta señala que un elemento esencial de la democracia es la separación e independencia de los poderes públicos. Entonces, cuando se permite vía una reforma constitucional que el presidente de la República, que todo el mundo conoce que domina a la Asamblea y que eventualmente tiene enorme influencia sobre la función de transparencia, se apodere de las Cortes, se cumple con aquella máxima de concentración absoluta de poder, lo que rompe con el régimen democrático. Yo creo que eso es lo terrible. No se puede permitir que el presidente de la República asuma la totalidad de poderes del país. Hoy día las Cortes no funcionan, es cierto, están corrompidas y colapsadas, es cierto, con las excepciones del caso, pero por lo menos todavía hay cierta independencia en algún juez esporádico, pero cierta resistencia. Con esta decisión, dándole al presidente la posibilidad de apoderarse de las Cortes, habremos terminado con cualquier posibilidad de cambio y se estaría diseñando un sistema para perseguir, lo cual es terrible en una sociedad. Y es que precisamente la transición permitiría eso, que la función ejecutiva pueda tomar control de la función judicial durante esos 18 meses, que son transitorios, pero que a la final terminan nombrando jueces y dejando ya todo listo para los siguientes años. Es decir, ¿cuáles son las implicaciones, competencias, facultades en esos 18 meses? Lo que la propuesta plantea es que todas las facultades del Consejo de la Judicatura, del nuevo que debía designarse ahora, y al que la Constitución le otorga la capacidad efectivamente de reestructurar el sistema, son asumidas ahora por esta comisión tripartita. Una cosa muy curiosa es que en el proyecto se comenta que la justificación para esta reforma es la ineficiencia del actual Consejo. Sin embargo, el mismo documento menciona que el Consejo ha sido ineficiente porque la disposición transitoria de la Constitución no le otorgó a este Consejo la posibilidad de hacer los cambios. Entonces hay una contradicción enorme porque dice el Consejo actual es inútil, pero ciertamente no podía hacer ningún cambio. Y como no se ha hecho ningún cambio, entonces vamos a permitir que el presidente de la República, en definitiva, reestructure. ¿Pero qué significa reestructurar? Posibilidad de crear nuevos juzgados, posibilidad de imponer sanciones, posibilidad de hacer una reestructuración absoluta del sistema, sacando y poniendo jueces a conveniencia, por lo que los efectos no son de los 18 meses del periodo transitorio. Los efectos son tener una corte que va a obedecer permanentemente a quienes obtienen el poder y va a ser una corte que ratifica aquello que Febres Cordero descubrió hace muchos años, que el verdadero poder, se esté o no en el gobierno, es aquel que detenta las Cortes, y por eso ahora este afán desmesurado, inexplicable ciertamente, de captar esta posibilidad. Entonces el efecto no es solo 18 meses, ni el tener una Corte que obedezca en lo posterior a este gobierno o a estos dirigentes. El efecto es la destrucción del país por quién sabe cuántos años. ¿Y cuáles serían los riesgos de ese continuismo también que tanto veníamos criticando y que se ofrecía con esta revolución ciudadana? Pero el discurso por parte del gobierno y del presidente es, dadas las circunstancias, es decir, 4 años después, cuando hemos visto los resultados, dadas las circunstancias, confíen en mí, dice el presidente. Hay que confiar en alguien, confíen en mí, dice el presidente. ¿Qué alternativa, si esta no era la solución, es decir, que la función ejecutiva se apodere prácticamente de la función judicial, cuál era una alternativa? Veamos, la alternativa era, número 1,
que cuando se convocó a la Asamblea de Montecristi, la Asamblea de Montecristi hubiera tomado la responsabilidad de provocar un cambio significativo. No lo hicieron. Número dos, pretendieron solucionarlo con unas disposiciones transitorias totalmente enredadas, pero que al final hemos visto también que fracasaron. Lo importante que es, Stephanie, que ahora, por fortuna, más allá de que lo seguirán intentando, ya no le pueden pues echar la culpa a los gobiernos pasados. Han tenido 4 años para resolver el problema y no lo han hecho. Al contrario, nunca la justicia estuvo tan mal como hoy, jamás en la historia de este país. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ahora viene el presidente y cual Mesías afirma que confíen en él, que él lo va a hacer bien. Pero es que una sociedad democrática no puede obrar de esta forma ni con estas consideraciones. Una sociedad democrática tiene que plantear reformas en serio. Y lo que están haciendo Usted recordaba que en Montecristi, de hecho, se abrió este debate para ver si en ese entonces, pero a través de alguna comisión, de una manera más organizada, se podría reorganizar el sistema judicial. Y en ese entonces se dijo no, porque eso es meterle mano a la justicia, entonces dejemos nomás a los que están. Y decidieron dejar nomás a los que están. 4 años después, ¿a qué cree usted que responde este interés? De 6 meses antes de que lo haga las comisiones y la Constitución como lo manda con el Consejo de Participación Ciudadana, ¿por qué 6 meses antes esta consulta y este interés de hacerlo de otra manera? Miren, yo tengo una lectura en la cual a lo mejor estoy completamente equivocado, pero es la lectura que puedo hacer de la revisión del escenario histórico y de efectivamente, cuando estamos a 6 meses de que el diseño de Montecristi finalmente funcione para saber con la posterioridad si fue o no un buen diseño. Mi lectura es que la reciente actuación del Consejo de Participación Ciudadana, tan reñida en la designación de autoridades de control, demuestra eventualmente que no existe independencia, o si se quiere, que no existe una obediencia absoluta de ese consejo al presidente de la República, y que eventualmente en ese consejo existen otro tipo de influencias. A mí lo que me parece es que estamos ante un proceso de disputa interna entre gente al interior de Alianza País del control de la justicia. Y me parece que ante esa posibilidad el único mecanismo actual es, tomando como pretexto ciertamente la ineficiente actuación del sistema y ciertamente el clamor de seguridad, aprovechar ese clamor de seguridad para tratar de apoderarse y no permitir que este pastel que representa el poder pueda eventualmente irse de las manos. Creo, pero es no es un tema que tenga hechos relevantes, sino una lectura del proceso histórico. Pero es su lectura. Y a propósito de ese clamor ciudadano que usted dice, se podrían estar aprovechando de ese clamor ciudadano, ¿qué era lo que se pedía? Por ejemplo, se hablaba de que se cambie el año de caducidad de la prisión preventiva. Con la primera y la segunda pregunta, ¿se logra ese fin tal como lo han planteado, con los anexos que están planteados? De ninguna manera. Y yo creo que ese es un tema que la Corte Constitucional deberá pronunciarse. No obstante, sabemos cómo funciona esa Corte. Pero mire, temas vitales como estos. La consulta no es que cambia los plazos de caducidad, sino que lo que dice es, ¿está usted de acuerdo en que los plazos sean fijados por la ley? Esto es, nos remiten a la Asamblea. Entonces, ¿qué sentido tiene ir a una consulta para que al final el tema termine en la Asamblea? Gravísimo. Gravísimo también que en el paquete de consulta se reformen casi 100 artículos del Código Orgánico de la Función Judicial que ningún ecuatoriano leerá ni sabrá de qué se trata. Entonces es una burla pedirle a los ecuatorianos que nos gastemos 30 millones de dólares en una reforma que primero que no tiene ningún efecto inmediato y segundo, una reforma que nadie conoce, casi como pedir a los ecuatorianos que se pronuncien, si fuera esto un tema médico, sobre cómo debe aplicarse el epidural en un caso de apendicitis aguda. Es decir, cosas absurdas, insustanciales y que violan de manera grosera el artículo 444 de la Constitución y de forma expresa el artículo 104 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales, toda vez que esta reforma implica un menoscabo de una garantía constitucional, y eso únicamente puede ser reformado mediante una Asamblea Nacional Constituyente. Y esa es la lectura del abogado Jofre Campaña, que nos ha acompañado esta mañana hoy aquí en Contacto Directo. Gracias por compartir con nosotros esta mañana. Son a ustedes, muchísimas gracias. Gracias.